Bueno, para comenzar tenemos que saber qué son las RPBI. Las siglas RPBI van a significar residuos peligrosos biológicos infecciosos. Y para que un residuo sea catalogado de este tipo, debe contener agentes biológicos infecciosos, que de acuerdo con la norma, estos se van a definir como cualquier microorganismo que tenga la capacidad de producir enfermedades. Esto siempre y cuando estén en una concentración suficiente, en un ambiente propicio y que haya presencia de una vía de entrada y de un huésped que sea susceptible. Esta norma va a orientar su aplicación mediante precisiones, aclaraciones y especificaciones en los procedimientos que se van a dar para el manejo de las RPBI, y esto va a tener el fin de que se facilite el cumplimiento de dicha norma dentro de los establecimientos generadores y de los prestadores a servicios a terceros. Ahora que ya sabemos qué son las RPBI, tenemos que saber qué es una infección y cómo se va a desarrollar. Bueno, pues una infección se va a definir como una invasión del organismo por gérmenes patógenos que se van a reproducir y se van a multiplicar. Y esto va a producir así una enfermedad por una lesión celular local, por secreción de toxinas o que haya una reacción antígeno-anticuerpo en el huésped. Pero hay ciertos microorganismos que se consideran agentes biológicos. Algunos de estos microorganismos van a ser los priones, los virus, las riquecias, las bacterias, los hongos, los protozoarios, los platelmintos y los nematodos. Después de conocer todo esto, tenemos que saber que la gestión de los RPBI va a constar de un conjunto de acciones tanto administrativas como operativas y van a estar establecidas en el marco legal aplicable en la materia. Estas las deben de cumplir los generadores y los prestadores de servicios a terceros, desde el momento en el que se generen los residuos hasta el momento en que estos residuos lleguen a su disposición final. Buenas noches, mi nombre es Irving Ceballos y hoy les voy a platicar del almacenamiento y disposición en los desechos de RPBI. Primero, tenemos que los residuos peligrosos, biológicos infecciosos, envasados, deberán ser almacenados en botes de metal o de plástico y ser rotulados con el símbolo universal riesgo biológico, con la leyenda residuos peligrosos, biológicos infecciosos, como el bote que tenemos aquí. Después tenemos a los establecimientos generadores. Estos son los lugares públicos, sociales o privados en el cual están relacionados con la atención médica. Estos nos pueden brindar un servicio médico ya sea ambulatorio o para internamiento de los seres humanos y la utilización de animales de biotero. Los establecimientos generados independientes del nivel 1 que se encuentran ubicados en un mismo inmueble podrán controlar los servicios de un prestador de servicios común. El periodo de almacenamiento temporal estará sujeto al tipo de establecimiento generador. La clasificación de los establecimientos generados de residuos peligrosos, biológicos infecciosos, consta de 3 divisiones. Nivel 1. Unidades hospitalarias de 1 a 5 camas e instituciones de investigación, con excepción de los señalados en el nivel 3. Laboratorios clínicos, bancos de sangre y también unidades hospitalarias psiquiátricas. En el nivel 2 podemos encontrar unidades hospitalarias de 6 hasta 60 camas, laboratorios clínicos y bancos de sangre, bioterios que dediquen a la investigación con agentes biológico-infecciosos y también establecimientos que generen de 25 a 100 kilogramos al mes del RPBI. En el nivel 3 podemos encontrar unidades hospitalarias de más de 60 camas, centros de producción e investigación, laboratorios clínicos, bancos de sangre y establecimientos que generen más de 100 kilogramos al mes de RPBI. Vamos a tener 3 tipos de bolsas. En este caso vamos a tener las bolsas rojas, amarillas y las cristalinas o negras, que serían de uso común. En el caso de las rojas, estas se van a utilizar para los desechos que contengan sangre, como por decir en las jeringas que tengan sangre, tubos de ensayo y algunos recipientes que manejen una serie de riesgos biológico infecciosos. También en el caso de las amarillas vamos a depositar lo que son órganos o animales inoculados o tejidos o residuos que se extraigan durante una operación. Y en el caso de las bolsas cristalinas, aquí vamos a depositar lo que es basura común o animales que no estén inoculados con algún agente patógeno. Entonces, estas bolsas las vamos a identificar, al menos los 2 tipos de bolsas, la roja y la amarilla, que son de material de poliestileno. Estas las vamos a encontrar con el símbolo universal de los RPBI o riesgo biológico infeccioso. Esto con la finalidad de poder identificarlos tanto en laboratorios, en hospitales
y en algunos otros lugares donde se tenga el manejo de residuos biológicos infecciosos. Una vez que los residuos han sido clasificados o separados según sus características, deberán ser envasados. Tendremos dos tipos de envasado dependiendo de su disposición final. Estos tipos de envasado son las bolsas de polietileno y los recipientes herméticos. Tendremos que los recipientes de los residuos peligrosos, punzocortantes y líquidos deberán ser rígidos, de polipropileno, resistentes a fracturas y pérdidas de contenido al caerse, destructibles por métodos físicos, tener separador de agujas y abertura para depósito con tapa, ensamble seguro y cierre permanente. Deberán contar con la leyenda que indique residuos peligrosos punzocortantes biológico-infecciosos y marcados con el símbolo universal de riesgo biológico. Los recipientes para residuos peligrosos punzocortantes y líquidos se llenarán hasta un 80%. Hola, ¿qué tal? Ahora yo les hablaré un poco acerca del código de colores y de su importancia a la hora de desechar y almacenar residuos. De acuerdo con el tipo de residuo que haya sido generado, es necesario que éste se separe y almacene de acuerdo a un código de colores específico que permita su fácil manejo y diferenciación de otros residuos. Entre los colores que podemos encontrar se hallan rojo, amarillo, negro o transparente. Rojo. Este color permite el almacenaje tanto en bolsas como en contenedores dependiendo del residuo con el cual se disponga. Así pues, tenemos los siguientes ejemplos. Residuos sólidos en bolsa roja, de los cuales podemos considerar todos aquellos que no son considerados residuos anatómicos. Tal es el caso de los abatalenguas, algodón, gases con sangre, cajas Petri con cultivos contaminados y materiales que hayan estado en contacto con sangre. Residuos líquidos en contenedor hermético rojo. Aquí se va a almacenar la sangre, sus componentes y derivados en fase líquida. Residuos punzocortantes en contenedor rígido rojo. Todo aquel material que pueda causar una cortadura o punción es almacenado aquí, tal como pueden ser agujas, cubre y porta objetos, hojas de bisturí, navajas, entre otros. Amarillo. Al igual que el color rojo, este nos va a permitir almacenar residuos tanto en bolsas como en contenedores. Por tanto, tenemos los siguientes ejemplos. Residuos patológicos sólidos en bolsa amarilla. En dicha bolsa es posible desechar órganos o partes de estos, tejidos, cadáveres de animales y vísceras, placentas, tejido humano y partes de cuerpo que no estén en formol. Residuos patológicos líquidos en contenedor hermético amarillo. Residuos tales como la orina, esputo, heces y líquido cefalorraquídeo. Negro o transparente. Este tipo de color será diferente al resto, ya que nos permitirá el almacenaje en bolsa de toda aquella basura que no sea considerada RPBI. Tal es el caso del papel, cartón, empaques de alimentos, botellas, entre otros. En otras palabras, toda la basura común. Así pues, hay que recalcar que tanto el código de colores amarillo como rojo La etapa de debe estar clasificación acompañado es la del parte símbolo fundamental universal de en el riesgo manejo de biológico. RPBI para evitar riesgos en la salud y daños en el medio ambiente. Por lo tanto, los RPBI deben de ser identificados para ser separados y envasados inmediatamente después de su generación. Bueno, tenemos las bolsas rojas. En estas se guardan material de curación y recipientes empapados con sangre fresca, los recipientes con cultivos y cepas de agentes biológicos infecciosos, los tubos de ensayo de plástico con sangre fresca y las jeringas con sangre y sin aguja. En las bolsas amarillas se guardan tejidos y órganos de necropsias y cirugía y animales muertos inoculados con agentes enteropatógenos. En los contenedores de punzocortante se guarda el material punzocortante o de vidrio que haya estado en contacto con los humanos durante sus muestras biológicas y también se guardan las jeringas con sangre y con aguja. Y en la bolsa transparente se guardan animales muertos no inoculados, el material no contaminado, el material de curación con poca sangre y seca, los empaques de materiales de curación y las jeringas sin sangre y sin aguja. Pero ¿cómo se clasifican los RPBI? Bueno, está la sangre, que es en su forma líquida y sus derivados, y no se considera RPBI la sangre seca.
También tenemos los cultivos y cepas de agentes biológico-infecciosos, que estos son generados en los procedimientos y el diagnóstico de la investigación. También se clasifican en patológicos, que estos son los tejidos, órganos o partes que se estripan durante las necropsias o alguna cirugía. No se consideran RPBI los órganos o tejidos que se encuentran en formol, y son líquidos patológicos los fluidos corporales. También los no anatómicos, estos son recipientes como desechables que contengan sangre líquida, materiales de curación saturados o goteando sangre o fluidos corporales. También los objetos punzocortantes, como les había mencionado antes, que han estado en contacto con humanos en sus muestras biológicas, y excepto el material de vidrio roto que se utiliza en el laboratorio, ya que ese se desinfecta y puede ser dispuesto como basura municipal.